Estamos iniciando la semana número 7 de este módulo 3 titulado Sociedad Política y Poder. Para ello, estamos finalizando la unidad número 3 que hemos venido estudiando a lo largo de las semanas 5, 6 y 7 y que en esta semana finalizaremos. Para esto también es importante hacer un recorrido histórico de la trascendencia política, social y económica que hemos venido estudiando a lo largo de las diferentes temáticas abordadas. Y en esta semana en particular es importante hacer una retrospectiva un tanto sintética acerca del estudio que hemos traído. Para ello, es importante recordar que en 1841 El Salvador se declaró como República Federal Independiente. El grupo menos favorecido siguió siendo el indígena. Muchos autores y muchos estudiosos están de acuerdo en que la situación de este sector no cambió en lo más mínimo con la independencia, ya que los criollos y los mestizos desempeñaron el papel de explotadores. Las masas indígenas bien pronto cayeron en la cuenta de que lo único que había cambiado eran las personas de los amos, pero su situación social de pobreza seguía siendo la misma: explotados. Entre los años de 1832 y 1833, y bajo el lema Tierra, medio de producción y libertad, hubo una rebelión indígena como respuesta a las usurpaciones de tierras, al reclutamiento militar forzoso y al incremento de impuestos. Las comunidades nonoalcas, dirigidas por Anastasio Aquino, antiguo jornalero de una hacienda añilera, se levantaron en armas, logrando tomar las ciudades de Zacatecoluca y San Vicente. Esta rebelión motivó a otros sectores, y de 3,000 hombres, el ejército de los nonoalcos llegó a sumar 10,000. Anastasio Aquino fue sorprendido por las fuerzas del ejército y fusilado en San Vicente. Es muy importante destacar a este personaje en la historia política y social de nuestro país, porque es uno de los personajes que ha sido invisibilizado en la historia oficial. Antes de que la exportación del café tomara gran importancia en los mercados europeos y norteamericanos, este grano se producía en pequeñas cantidades. Para impulsar su producción, los gobiernos salvadoreños exentaron a particulares interesados en el cultivo de pago de impuestos y del servicio militar. Como incentivo a la producción cafetalera, el general liberal Gerardo Barrios transfirió en 1859 haciendas públicas. La primera modificación a la forma de propiedad se dictó en febrero de 1881 con la Ley de Extensión de Comunidades, decretando la abolición de propiedades de tierra. De igual forma, en 1882, las tierras ejidales son expropiadas. Aunque en 1872 el añil alcanzó el precio más alto en su historia, las exportaciones de café a California se duplicaron en 1877. De 5,381 sacos ascendieron a 10,545. En 1879, la exportación del café superó a la del añil. Los hacendados y oligarcas fueron concentrando la propiedad de la tierra y se fueron adueñando de la economía nacional. Liberales y conservadores pertenecían a este sector privilegiado y desde el poder hicieron transformaciones para su beneficio: reformación al sistema de tenencia de la tierra, liberación de la mano de obra y creación de cuerpos represivos. Con el despojo, los campesinos se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo en el campo, a migrar a las ciudades o trabajar en las plantaciones bananeras en Honduras. Para reclutar, controlar y garantizar que la mano de obra no escapara de la región, se creó la Ley sobre Jornaleros y de Jueces Agrícolas. En 1889 se creó la Policía Rural y en los departamentos cafetaleros. En 1912 la Guardia Nacional. Esta última instancia
va a jugar desde su creación un papel totalmente represivo a lo largo de la historia de nuestro país, junto con la Guardia Civil. Los principales interesados en el cultivo del café fueron el sector cafetalero y los migrantes europeos que arribaron al país entre 1869 y 1872 y fundaron compañías exportadoras, controlaron el mercado y parte de los créditos. Cuando en la segunda década del siglo XX los precios del café empezaron a declinar, el control quedó completamente en manos del sector cafetalero, ya que los campesinos que aún no habían sido afectados por la ley de expropiación tuvieron que vender sus tierras comunales. El sector cafetalero, además de poseer las tierras, controlaba las distintas ramas económicas del país. Era propietario de la banca, con poder absoluto. La modernización requería construir obras de infraestructura. Así, en 1908, se construyeron vías ferroviarias para articular las zonas cafetaleras con el puerto de Acajutla. Con la agudización de la crisis económica mundial en 1929, los precios del café sufrieron una fuerte decaída. La crisis y la cercanía a las elecciones presidenciales dio pie a que los afectados buscaran canales de expresión, incitando a la movilización y a la organización popular. Arturo Araujo accede al poder en 1931 por medio de las únicas elecciones libres que haya conocido el país. La crisis mundial y el descontento social, al no ser cumplidas las demandas, fueron aprovechadas por el grupo dominante más conservador para manipular así el todo en ese momento coyuntural. Un golpe militar lo destruyó y su lugar fue ocupado por el general Maximiliano Hernández Martínez, que dura 13 años en el poder, período en el que se conoce como el Martinato. Con Maximiliano Hernández Martínez comienza una de las dictaduras más violentas que América Latina haya conocido, y desde entonces los gobiernos militares se han sucedido hasta postreros tiempos. El desbordamiento popular en 1932 hubo debido a la cancelación de la segunda ronda electoral en la que participó el Partido Comunista Salvadoreño PCS. Provocó un desbordamiento popular. Obreros, campesinos, artesanos, estudiantes y profesionales se levantaron en armas para exigir el derrocamiento de la dictadura y mejores condiciones de vida. La insurrección fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional y por las organizaciones de la burguesía cafetalera llamadas guardias cívicas. Farabundo Martí, primer secretario general de este partido comunista, es fusilado y se calcula que junto con él aproximadamente entre 30 a 40 mil campesinos sufrieron el mismo destino. A partir de la masacre, la represión aumentó. Las organizaciones democráticas fueron destruidas casi en su totalidad. Los partidos políticos fueron declarados ilegales. Los canales de expresión clausurados. El movimiento de la población controlada mediante las cédulas de defensa patriótica nacional. Además, se crearon instancias represivas para guardar y vigilar el orden público, sellando así un pacto entre la oligarquía y la estructura militar. Las luchas del poder vinculadas directamente a los proyectos políticos se realizaron dentro del aparato de gobierno. Desde 1932, el aparato militar se instauró en el poder y las Fuerzas Armadas se fueron profesionalizando. Este periodo marcó también el inicio de la descomposición del grupo en el poder, repartido entre dos sectores, los militares y la oligarquía cafetalera. La perspectiva de la oligarquía, más conservadora, estaba dirigida hacia el interior del país. Se orientaba en mantener un capitalismo agrario basado en el control de la propiedad de la tierra.
La otra tendencia se inclinaba de manera más favorable hacia los vínculos económicos militares, pero fuera del país. Los conflictos dentro del ejercicio de como el ejército, se repartieron entre la parte militar más conservadora y entre los jóvenes militares rebeldes que apoyaban ciertos cambios sociales bajo la dirección de las Fuerzas Armadas. Para impedir la reelección por tercera vez de Hernández Martínez, un grupo de militares, representantes de los grupos medios y una fracción de la burguesía industrial, pactaron una alianza para sublevarse contra su gobierno. La sublevación cívico-militar del 2 de abril de 1944 fue controlada y algunos de sus principales dirigentes fueron fusilados. Seguido a este acto, grupos de estudiantes, obreros, artesanos y con el apoyo del sector terrateniente sostuvieron una huelga general de brazos caídos, logrando paralizar casi todo el país y destituir así a Hernández Martínez del mando el 7 de mayo de 1948. Los gobiernos que se sucedieron fueron impuestos por golpes militares o por fraudes electorales, dando pie a una fase de lucha partidista en el poder. Asimismo, se inicia la fase del desarrollo económico por parte de la burguesía industrial. Y así se da comienzo a la industrialización. En esta década, los países centroamericanos establecieron tratados bilaterales de libre comercio. Antes de firmar el Tratado General de Integración Centroamericana, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, auspició un Tratado General de Integración Centroamericana, el que intentaba realizar una planificación regional, podríamos decir, para buscar cierta integración de la industria en la región, limitar las inversiones extranjeras y buscar el crecimiento económico de los países, según ellos, de forma equilibrada. Esto desfavorecía la política de expansión, por lo que, aún así, la firma del tratado se da en diciembre de 1960 y estos puntos fueron ignorados. Aunque en los primeros años de haber entrado en acción el mercado común centroamericano, el Producto Interno Bruto se incrementó, no logró solucionar los problemas de la mayoría. La situación de explotación, de pobreza, siguió siendo la misma para el pueblo salvadoreño. Con la mano de obra salvadoreña no fue absorbida la población que migraba a Honduras, pero las dificultades en que encontraba este país debido a las desventajas del desarrollo industrial, a la deuda externa y a los conflictos limítrofes entre El Salvador y Honduras ocasionaron muy fuertes fricciones. Se hace campaña contra los productos salvadoreños. Los trabajadores migrantes tuvieron dificultades para ser contratados. Se congeló el capital salvadoreño invertido en Honduras. El otorgamiento de propiedades de tierra, hecho por la reforma agraria, decretada en 1962, obligó a 100,000 residentes salvadoreños a regresar a El Salvador. Ante este acto, las autoridades salvadoreñas rompieron relaciones con las de su país vecino, desatándose en julio en 1969 una guerra fuerte, la guerra contra Honduras, conocida como la Guerra de las 100 horas. El enfrentamiento armado entre ambos países llevó al fracaso rotundo del mercado común centroamericano. El Salvador es un país agrícola, se sabe, lo sabemos como salvadoreños. De acuerdo al censo en 1960, la población económicamente activa era de 1.365.000 habitantes aproximadamente. De estos, 139.314 eran trabajadores agrícolas, de los cuales 100.971 aproximadamente eran menores de 15 años. Solo 48.421 aproximadamente eran trabajadores permanentes. Y así tenemos datos muy interesantes sobre la población en la década de 1960.
La tierra estaba distribuida de la siguiente manera. 4.10% de personas concentraban el 67.28%, casi el 70% de toda la tierra, mientras que el 38.72% de la tierra estaba distribuida en el 95% de la población. Interesante dato. El sector campesino, eminentemente religioso, fue vinculando su fe y su lucha política, convirtiéndose en dos elementos inseparables estos: su fe y su lucha, su ambición por salir de la pobreza. En 1965 surge así la Federación Cristiana de Campesinos, FECAS, impulsada por obreros de la Unión Nacional de Obreros Cristianos, UNOC. El retorno de los salvadoreños de Honduras y el deterioro de vida de los sectores populares significaba para El Salvador engrosar las filas de desempleados, de campesinos sin tierras, y enfrentarse al descontento acumulado y en ebullición. Y de esa manera llegamos a la década de 1970. Década que, en cuanto a lo político, estaremos estudiando a partir de 1970 en adelante en las siguientes semanas que nos hacen falta de este tan interesante módulo 3. Bienvenidos a la semana número 7.